La niña sin hogar pensó que el calor la estaba haciendo alucinar. Hasta que se dio cuenta de que lo que veía era completamente real. En medio de una carretera vacía, bajo un sol de 60 grados centígrados, un policía estaba amarrado a un poste de madera. Su cabeza colgaba sin vida, su piel se ampollaba bajo ese sol mortal. Y a sus pies, 2 perros policía pastor alemán yacían inmóviles sobre el asfalto derretido. Sus patas quemadas, sus lenguas secas, sus cuerpos a minutos de apagarse para siempre. No había nadie más ahí afuera. Solo ella. Una niña descalza de 12 años con media botella de agua tibia, mirando fijamente 3 vidas a punto de extinguirse. Riley se quedó paralizada. Entonces uno de los perros se movió apenas, dejando escapar un gemido débil y desesperado. Ella cayó de rodillas gritando, «Que alguien ayude, por favor». Pero nadie venía. Lo que hizo después, lo que esta niña sin hogar hizo sola bajo ese calor asesino, conmocionaría a toda la corporación policial. La mayoría de la gente pasaba junto a ella sin darse cuenta de que existía. Para ellos, era solo otra niña descalza vagando por las orillas del pueblo. Un destello borroso en sus vidas ocupadas. Una sombra deslizándose entre callejones y edificios abandonados. Pero para Riley, de 12 años, la invisibilidad no era una maldición. Era supervivencia. Había aprendido desde pequeña que cuando nadie te prestaba atención, nadie te molestaba. Nadie hacía preguntas y nadie intentaba quitarte nada. Ni tu mochila, ni tu comida, ni ese pedacito de seguridad que lograbas conservar. Riley llevaba suficiente tiempo sola como para entender el ritmo de las calles. Pero ese día en particular, ninguno de sus escondites habituales sirvió de nada. El sol golpeaba con una furia que nunca había sentido antes. Un calor implacable y sofocante que chamuscaba el pavimento y quemaba las suelas gastadas de sus pies descalzos. Aún así, siguió adelante, aferrándose a su botella medio vacía como si fuera un tesoro. No buscaba problemas. Ni siquiera buscaba ayuda. Solo buscaba un parche de sombra, un poco de alivio, un lugar tranquilo donde poder respirar por un momento. Pero Riley tenía algo que la mayoría de la gente a su alrededor no tenía, un corazón que se negaba a volverse frío sin importar cuán dura se hubiera vuelto su vida. Incluso cuando estaba exhausta, acalorada y hambrienta, siempre mantenía los ojos abiertos. No por ella misma, sino por cualquier persona o ser que pudiera necesitar ayuda. Perros callejeros, pájaros heridos, incluso extraños que se veían tristes. Simplemente no podía alejarse. Y ese instinto, suave, terco e imposible de silenciar, fue la razón por la que vio algo que nadie más vio. Algo que lo cambiaría todo. El calor ese día no se sentía humano. Se sentía vivo. Como una mano gigante presionando el mundo, aplastando todo debajo. Las estaciones de noticias habían advertido a todos que se quedaran adentro, que evitaran las calles, que bebieran agua constantemente. Pero Riley no tenía una casa con aire acondicionado, ni una cocina con bebidas frías, ni siquiera un ventilador que funcionara. Todo lo que tenía era una mochila raída, una botella de agua tibia y la determinación de seguir moviéndose antes de que el sol cocinara el pavimento bajo sus pies. Los autos estaban abandonados en las entradas, su metal demasiado caliente para tocarlo. Cada ventana del pueblo estaba cerrada, las cortinas bien ajustadas. Era el tipo de calor que hacía ondular el asfalto y bailar espejismos en la carretera como olas. Riley se limpió el sudor de la frente, sus movimientos lentos y exhaustos, cada paso más pesado que el anterior. Había sobrevivido días difíciles antes, inviernos fríos, noches solitarias, estómagos vacíos. Pero este calor era diferente. Este calor se sentía peligroso. Presionaba contra su piel como fuego, convirtiendo su respiración en algo espeso y sofocante. Su garganta ardía de sed, aunque se obligaba a beber pequeños sorbos para que el agua durara. Caminó por el borde de la carretera silenciosa, mirando hacia el horizonte brillante. Nada se movía, nada vivía, nada se atrevía a existir bajo esa temperatura. Riley abrazó su mochila más fuerte mientras buscaba desesperadamente sombra. Pero incluso los árboles parecían demasiado cansados para protegerla. Sus hojas colgaban, sus sombras delgadas y débiles.
El mundo a su alrededor se veía abandonado. Silencioso, quieto y terriblemente vacío. Entonces, a través de las ondas ondulantes de calor que se elevaban del camino, vio algo. Una forma. Una silueta oscura desplomada en medio de la calle. Riley parpadeó, entrecerró los ojos con fuerza. Tal vez era un espejismo. Quizás el calor estaba jugando con su mente cansada. Pero mientras daba un paso adelante, su corazón se aceleró porque la forma no se estaba encogiendo ni desapareciendo. Era real. Y no estaba sola. Riley se detuvo lentamente. Su corazón retumbando en sus oídos mientras miraba fijamente el tramo vacío de carretera. El calor distorsionaba todo, haciendo que el mundo pareciera derretirse. Pero la figura sombría adelante no se difuminaba ni se desvanecía como un espejismo normal. Se quedaba quieta, sólida, real. Se limpió los ojos pensando que tal vez el sudor estaba nublando su visión, pero no. La forma seguía ahí y parecía humana. Una descarga aguda de miedo la atravesó. La gente no se tumbaba en medio de las carreteras. No voluntariamente. No en un día como este. Dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro, protegiéndose los ojos con la mano. A medida que se acercaba, el contorno se afiló en algo inconfundible, un hombre sentado erguido, desplomado hacia adelante, atado a algo. ¿Un poste? ¿Un palo? Aún no podía distinguirlo. El estómago de Riley se retorció. «Hola», llamó, su voz apenas se escuchaba en el aire abrasador. Sin respuesta. La figura no se movió. Ni siquiera un temblor. Sus instintos le gritaban que se diera la vuelta y corriera, que se protegiera, que fuera a algún lugar más fresco y seguro. Pero Riley nunca había sido el tipo de niña que podía alejarse de alguien en peligro. Incluso ahora, temblando bajo el sol brutal, sintió sus pies avanzando pulgada a pulgada. Con cada paso, más detalles entraban en foco. El uniforme oscuro, el destello de una placa, la cuerda atando su pecho. Y luego algo más. Dos formas tiradas a cada lado de él. Perros. Grandes. Inmóviles. La respiración de Riley se cortó. Su pulso se aceleró más rápido. Algo estaba terrible, terriblemente mal. Apretó su botella de agua, tragó saliva con fuerza y se susurró a sí misma, «No tengas miedo. Solo ve». Y entonces rompió en una carrera temblorosa hacia el peligro, hacia el calor, hacia lo desconocido. Porque alguien necesitaba ayuda. A medida que Riley se acercaba, las ondas de calor finalmente dejaron de difuminar la escena, y la verdad la golpeó como un puñetazo en el pecho. El hombre no solo estaba desplomado contra un poste. Estaba atado a él. Cuerda gruesa envuelta alrededor de su pecho y brazos, cavando en su uniforme tan apretadamente que su piel se veía hinchada debajo. Su cabeza colgaba hacia adelante, una línea de sangre seca corriendo por su sien. El corazón de Riley dio un vuelco. «Señor», susurró, acercándose más. Sin respuesta. Ni un sonido, ni una respiración que pudiera ver. Luego sus ojos se desplazaron hacia abajo y se congeló. Dos grandes pastores alemanes yacían sobre el pavimento abrasador a su lado, sus chalecos caninos medio enterrados en polvo. Sus cuerpos subían y bajaban con las respiraciones más débiles y superficiales que Riley había visto jamás. La pata de un perro se sacudió. Apenas más que un espasmo. El otro no se movió en absoluto. Sus lenguas colgaban flácidas de sus bocas, secas y agrietadas por el calor. Se veían como si se estuvieran desvaneciendo justo frente a ella. «No, no, no, no», gimió Riley, cayendo de rodillas a pesar del asfalto ardiente quemando su piel. El calor débil de una respiración luchando golpeó su palma. «Estás vivo», susurró con voz quebrada. Dirigió su atención al oficial. Su placa brillaba débilmente al sol, el nombre ilegible por el resplandor. Sus labios estaban pálidos, secos, agrietados. Riley tocó su hombro suavemente. «Señor, ¿puede oírme?» No esperaba una respuesta y no obtuvo una. Pero sí notó algo más. Sus muñecas estaban atadas detrás del poste.
cuerdas anudadas tan apretadas que habían cortado su piel. Alguien había hecho esto. Alguien los había dejado aquí para cocinarse bajo el sol más mortal del año. La realización envió un escalofrío frío a través de su cuerpo sobrecalentado. No eran solo víctimas del calor. Habían sido abandonados para morir. La respiración de Riley tembló. Esto no fue un accidente. Esto fue deliberado. Y ella era la única que los había encontrado. La respiración de Riley llegó en ráfagas cortas y pánicas mientras se ponía de pie tambaleándose. La cabeza del oficial permanecía inmóvil, su piel roja brillante por el sol despiadado. Los perros a su lado gemían débilmente, apenas vivos. Solo la vista hizo que su corazón se estrellara contra sus costillas. Había visto dolor antes. Había visto sufrimiento. Pero nunca nada como esto. Nunca algo tan cruel. Su mano temblaba violentamente mientras tiraba de las cuerdas que ataban los brazos del oficial. Eran gruesas, ásperas y tan apretadas que sus dedos ni siquiera podían meterse entre los nudos. Las arañó de todos modos, sus uñas raspando piel, sus palmas ardiendo, su respiración convirtiéndose en sollozos frenéticos. Por favor, rogó, aunque no estaba segura a quién le suplicaba, a las cuerdas, al oficial o a cualquier poder superior que pudiera estar escuchando. Por favor, despierta. Por favor, no te mueras. Cuando las cuerdas se negaron a ceder, el pánico la tragó entera. Se volvió hacia los perros, presionando una mano temblorosa contra el pecho de cada uno. Sus corazones latían, pero lento. Peligrosamente lento. Levantó sus cabezas con cuidado, susurrando, «Quédense despiertos. Por favor, quédense despiertos». Pero no respondieron. Sus lenguas estaban demasiado secas. Sus cuerpos demasiado calientes. Presionó el dorso de su mano contra su pelaje y se estremeció. Ardiendo. Se estaban cocinando vivos. Riley miró alrededor desesperadamente. No había sombra, ni edificios, ni gente. Nada más que calor brillando a través del camino interminable. Se sintió pequeña, indefensa, impotente. Su garganta se apretó mientras las lágrimas nublaban su visión. No, no puedo hacer esto, susurró, agarrando su cabello con manos temblorosas. Tenía 12 años. Solo una niña. Sola, deshidratada, aterrorizada. No tenía la fuerza para desatar a un oficial adulto ni cargar 2 perros moribundos. Pero entonces los miró de nuevo. 3 vidas al borde de la muerte. Y algo dentro de ella se rompió. Tenía que intentarlo. Sin importar qué. O no sobrevivirían. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor compártela. A veces los actos más pequeños de valentía merecen ser conocidos por el mundo entero. Riley se tambaleó alejándose del oficial, sus pulmones ardiendo mientras luchaba por recuperar el aliento. El sol se sentía aún más caliente ahora, como si se inclinara más cerca, presionando su fuego directamente sobre su piel. Se limpió el sudor de la frente, pero simplemente regresó, goteando por su cara y picando sus ojos. El aire brillaba. El asfalto resplandecía. Incluso quedarse quieta era doloroso. Pero entonces lo escuchó, un gemido suave y ahogado de uno de los perros. Se giró hacia ellos. La respiración del primer perro había disminuido drásticamente, su pecho subiendo solo cada pocos segundos. La lengua del segundo perro colgaba flácida, sus respiraciones apenas perceptibles. Y el oficial, su cabeza se había desplomado aún más hacia adelante, su pulso tan débil que apenas podía sentirlo cuando presionó sus dedos contra su cuello. Un pavor frío la invadió. Si no hago algo ahora, morirán. El pensamiento la golpeó como una ola. La mirada de Riley se disparó alrededor desesperadamente, buscando cualquier cosa,